Bien, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gozo que podamos estar nuevamente reunidos y con el incentivo todavía de que las reuniones vamos a poder grabarlas ya en la iglesia. Y antes de ir más allá, quisiera que tuviéramos un momento de oración. Voy a pedir a Rodrigo, por favor, que nos dirija en oración para comenzar la reunión. Amén. Amado Padre Celestial, vamos en tu presencia, Señor. Te damos las gracias por este nuevo día de vida, por lo que venimos, Señor, como iglesia. Y te pedimos, Señor, que tome el control de todo lo que disfrutamos el día de hoy. Y la prédica, que también sea una enseñanza que la podamos aplicar a nuestra vida. Y que también nos digas a cada uno de nuestros hermanos, que nos esté cuidando cada día como lo ha hecho hasta ahora. Y damos las gracias nuevamente por estar acá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a pedir que se pongan en pie, por favor, y vamos a cantar la primera alabanza, que se titula Mansión Gloriosa. Realmente un gusto verlos a cada uno de ustedes, a los que los he saludado, que tengan una cordial bienvenida. Y nos da gusto también tener a nuestra hermana Patti, que está por un tiempo de nuevo desde Punta Arenas.
y bueno, ver a cada uno de los que está acompañándonos esta mañana. El siguiente corito lo enseñó, creo, hermano Jorge Pinto, que está en la presencia del Señor. Se llama Has corrido tras de un arco iris, y habla justamente acerca de nuestra fe, de nuestro caminar en este mundo, y saber que no siempre las cosas van a ser color de rosa, pero sin embargo con el Señor todo se puede, con el Señor siempre hay una esperanza, con el Señor siempre hay una fortaleza para seguir adelante. Así que vamos a alabar al Señor con este corito, esta alabanza: Has corrido tras de un arco iris. Pasamos en esta vida vicisitudes, problemas, pero con Cristo todo es soportable, ¿ya? Esos sueños rotos hay que entregárselos al Señor. El Señor dijo que le entregáramos a Él nuestras cargas, nuestros problemas, que Él nos iba a ayudar, ¿ya? La vida del cristiano no es una vida color de rosa, sino que es una vida victoriosa con Cristo, ¿ya? A pesar de los problemas. Y vamos a cantar el himno de hoy, que es Las pisadas del Maestro, ¿ya? Que tiene mucho que ver con el mensaje de esta mañana, ¿ya? Les voy a pedir que se pongan en pie antes de que nos sentamos por un rato para escuchar la palabra. Oh,
Amén. Pueden tomar asiento. Creo que para la próxima lo vamos a hacer con una nota un poquito más alta. Muchas gracias, hermanos. Y bueno, las Escrituras nos dicen que lámpara es a nuestros pies su palabra, ¿ya? Y esto de seguir el andar del Maestro realmente nos habla de que nuestra guía tiene que ser la palabra de Dios. No hay otra solución, ¿ya? Como cristianos nos debemos a lo que ella dice. Y en el fondo estamos hablando de doctrina. Y ese es el tema del día de hoy. Hoy por hoy se escuchan muchas cosas, se dicen muchas cosas. Algunas son errores garrafales, otras son mentiras que la gente está dispuesta a creer. Pero como cristianos, nosotros no tenemos la responsabilidad de no creer cualquier cosa, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo que la palabra era la verdad. La palabra, la Escritura, la Biblia es la verdad. Y como cristianos debemos guiarnos por ella. El tema de hoy es la sana doctrina. Creo que como cristianos y bautistas tenemos digámoslo así, el orgullo, entre comillas, de considerar la doctrina como algo fundamental en nuestra vida cristiana. Y el texto que vamos a ocupar es una porción bíblica que está en Efesios 4, del 11 al 16. Y después yo quiero destacar un par de versículos de esta porción. Les pido por favor que antes de leer la palabra tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de estar reunidos en su nombre. Sabemos que usted está en medio nuestro porque así lo ha prometido y todas sus promesas son verdad. Y en su presencia, Señor, queremos decirle que estamos con un corazón dispuesto a adorarle, a escucharle. Y antes que nada, Señor, a ponernos delante de usted arrepentidos de nuestros pecados y rogando que su perdón nos permita estar en esa presencia. Padre amado, le pido que bendiga a cada uno de los que están reunidos en este lugar y también a aquellos que van a ver este mensaje, Señor, a través de internet, que también puedan, Señor, ser ministrados por su palabra y que el Espíritu Santo a cada uno nos hable, que nos haga entender su voluntad y que realmente nos ayude a guiar los pasos según lo dicta su palabra. Si hubiera alguien sin Cristo, que tenga hoy, Señor, esa oportunidad de abrir el corazón, arrepentirse y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La palabra del Señor dice así, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Dice la palabra: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente, de esta porción yo quiero destacar el versículo 14 y el versículo 15. Se los voy a repetir. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ya? Al revisar, ¿no es cierto?, nosotros la historia de la Iglesia, podemos ver que desde sus inicios la Iglesia ha sido sometida y sacudida a través de los siglos por vientos de doctrinas erróneas. Sin embargo, la palabra de Dios siempre ha permanecido. Siempre ha permanecido. A lo largo del tiempo siempre han habido personas dispuestas a engañar a los demás para sacar un provecho personal del error. ¿Ya? Estos falsos maestros han causado terribles daños a la obra de Dios. Hoy por hoy, ante el avance de ese error, porque sigue existiendo ese error y ha ido aumentando, el error va de la mano con la mentira. Sin embargo, hay muchos que han surgido clamando por la sana doctrina. ¿Ya? Ustedes tienen que haber escuchado más de una vez, bueno, ¿y a qué iglesia vamos entonces? ¿Qué es lo que vamos a creer? Y se encuentran en problemas en cuanto a qué decidir con respecto a esa pregunta. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cómo podemos identificar si una doctrina es verdadera o es falsa? Y esta pregunta resuena mucho. Ojalá que hoy día podamos dilucidarla un poquito. Comencemos por definir qué es lo que es doctrina. ¿Qué entendemos por doctrina? Doctrina, en cuento corto, es enseñanza. Doctrina es enseñanza. ¿Ya? Es decir, ideas, principios básicos definidos por un movimiento ideológico, un movimiento religioso o un movimiento político. ¿Ya? Por tanto, la doctrina es la materia que se enseña, los conceptos que se transmiten, el conocimiento que se le da a las personas. Ahora, la palabra sana, cuando se trata de doctrina, se refiere a aquella doctrina que no ha sido corrompida. La doctrina que se mantiene en la verdad tal y como fue expresada en un comienzo. Ahí se tiene una doctrina sana. En otras palabras, que la idea del autor no ha sido adulterada. Referido a la fe cristiana, la sana doctrina es aquella que mantiene el espíritu de Cristo. Esa es la doctrina sana. Que no tergiversa lo que Jesús enseñó. Esa es la doctrina sana. Entonces, para responder a la pregunta, ¿cómo identificamos nosotros si una doctrina es sana o está siendo corrompida por el error, transformándose en una herejía? Es ver lo que no es una sana doctrina. Partamos por ese lado. ¿Qué es lo que no es una sana doctrina? En primer lugar, no es una sana doctrina aquella que haya sido enseñada por un pastor, una iglesia o una denominación siguiendo sus propios criterios, ideas, prejuicios, podríamos decir, posición. ¿Ya? Si un pastor, una iglesia o una denominación está dando a conocer sus criterios, eso se transforma en una mala doctrina. ¿Ya? Recuerden las palabras del apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está diciendo? Hay muchas personas en el mundo, desde los tiempos de Jesucristo, que están enseñando algo que es falso. Cuando ustedes toman una verdad y la mezclan con mentira, eso es mentira. Es algo que está en la lógica. Verdad más falso, es decir, verdadero más falso, o la verdad más algo falso siempre da algo falso. La verdad con la verdad siempre da algo que es verdadero, y lo falso con lo falso es falso.
Así que dice el Señor en su palabra que debemos probar, debemos indagar, debemos cerciorarnos que lo que estamos escuchando es así o no, que no nos están engañando. Y les digo esto ¿por qué? Porque hay toda una corriente en el mundo que está dedicada a tergiversar lo que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo a través de las Escrituras. Es el propósito de Satanás. Él siempre está tratando de falsificar lo que es verdadero. Toma algo verdadero, le pone una falsedad y lo presenta como una realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ser prudentes, no ser tan crédulos, sino investigar si lo que se nos está predicando, si lo que se nos está enseñando es así o no. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10 y 11 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos pastores están enseñando a sus congregaciones falsedades y los hermanos no toman la Biblia y revisan si lo que están recibiendo es cierto o es una mentira? Es una práctica que sigue sucediendo en el día de hoy. Y aquí se elogia a aquellas personas, aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que reciben con solicitud la palabra, la enseñanza, la doctrina, pero sin embargo comprueban en las Escrituras, en la Biblia, si eso que se escuchó está escrito o no. Por ejemplo, hoy por hoy hay personas que se dicen o se llaman a sí mismos apóstoles. ¿Ya? Ahora, ¿eso es cierto o es mentira? Depende, ¿cierto? Si nosotros vamos a lo que significa la palabra apóstol, es mensajero, ¿ya?, o enviado. Sin embargo, el apóstol de Jesucristo tuvo una misión durante un tiempo y luego terminaron los apóstoles. La palabra de Dios nos dice así. Por ejemplo, en Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una de las características principales de un apóstol del Señor, aquellos que fueron denominados apóstoles, los 12 apóstoles, era que ellos estuvieran vivos durante el ministerio público del Señor Jesucristo. Esa era una de las características principales de ellos. Pablo es una excepción y él se considera un abortivo. Él es la única excepción. No hay transmisión apostólica en la Biblia, pero hay una enseñanza. Algunos creen y se denominan apóstoles y la gente acepta eso. Es un ejemplo. Estamos nosotros viendo lo que no es una sana doctrina, ¿no es cierto? Otra manera de identificar algo que no es una sana doctrina es decir, bueno, está en la Biblia. Está en la Biblia. Así, tal como se escucha, está en la Biblia. Un ejemplo, no hay Dios. Está en la Biblia. Claro, la Biblia dice, no hay Dios. No hay Dios. Pero ¿realmente es lo que la Biblia nos presenta a nosotros? ¿Lo dice la Biblia? Sí.
Pero ¿es lo que la Biblia nos está diciendo? De ninguna manera. De ninguna manera. Aunque dice en la Biblia, no hay Dios. Está esa frase. Pero hermano, no se olviden nunca que un texto sin su contexto llega a ser solamente un pretexto. Uno puede sacar cualquier doctrina de la Biblia tomando un texto fuera del contexto. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Es ver dónde aparece aquello. Y uno busca dónde aparece y está en el Salmo 14.1. ¿Y qué dice el Salmo 14.1? El Salmo 14.1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿quiénes dicen que no hay Dios? Los necios. ¿Dicen no hay Dios en la Biblia? Sí, dice no hay Dios en la Biblia, pero está dentro de un contexto. Y el contexto dice que los necios son los que dicen que no hay Dios. Ahora, hay muchos que dicen y enseñan que nadie irá al infierno. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es bueno. Y un Dios bueno no va a mandar a nadie al infierno. ¿Dice la Biblia que Dios es bueno? Sí. ¿Dice la Biblia que no va a mandar a nadie al infierno? No. La Biblia nos muestra de manera muy clara, ¿ya?, que Dios va a enviar al infierno a aquellos que niegan a Jesucristo. Aquellos que no aceptan a Jesucristo van a ser condenados. Si ustedes quieren leer eso, se encuentra en Mateo 5, del 27 al 30. ¿Ya? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros que ¿qué? Y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Estás diciendo eso que tenemos que cortarnos las manos, sacarnos los ojos? No. Está diciendo que el que peca va a ser castigado si no se arrepiente. Eso es lo que está diciendo. Dios es bueno, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso que no acepta ni va a aceptar nunca la maldad como algo bueno. Él nunca le va a decir bueno a lo malo ni le va a decir malo a lo bueno. Con esto se demuestra que no basta, hay muchas otras maneras de demostrarlo, ¿no es cierto? Pero no basta que algo esté en la Biblia para que sea una sana doctrina. Hay que estudiar el contexto, hay que comprobar la Biblia con la Biblia. La Biblia, hermanos, no tiene contradicciones. Si aparece una doctrina que contradice lo que dice la Biblia, eso no puede ser cierto. No se puede aceptar. Otra cosa que no garantiza que una doctrina sea sana es que sea defendida por mucha gente. ¿Ya? Una mentira creída por millones de personas no deja de ser una mentira. Sigue siendo una mentira aunque millones crean la mentira. Hoy está de moda mentir y salirse con la suya y engañar a la gente. Todos hemos leído que existen fake news, ¿no es cierto? Noticias falsas. Uno está viendo algo y resulta que no es lo que uno está viendo. Pero depende de quién esté relatando el hecho. Y al final se cree lo que uno escucha y no lo que uno está viendo con sus propios ojos. Y a veces al revés. Se nos está diciendo algo, ¿ya?, y se está tergiversando la realidad. Así que no lo que crean millones con respecto a una mentira va a hacer que esa mentira sea cierta. Por ejemplo, ¿cuántos son los que creen en la teoría de la evolución? Y la misma palabra lo dice, es una teoría, no tiene fundamento científico, por más que traten de manipular la situación. Y esa teoría está en contraposición total
con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que fue creación, fue todo obra de Dios. Y la teoría de la evolución dice que no, que todo es producto de una casualidad. Así que, como cristianos podemos afirmar, sin dudas, sin temor a equivocarnos, que esa es una teoría falsa. Otro ejemplo, lo tenemos con respecto a la adoración, ¿no es cierto? Aunque muchas veces se le cambia el nombre y se le dice veneración, pero en el fondo lo que se está haciendo es adorar, ¿ya? Y en este caso, a la Virgen. A la Virgen. ¿Qué culpa tiene ella que algunos traten de adorarla? ¿Creen ustedes que la Virgen María en algún momento buscó ser adorada como algunos la adoran o veneran? Siendo ella el ejemplo de cristianismo que hay. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Y fíjense, eso lo aceptamos, ¿no es cierto? Solamente hay salvación en Cristo, pero dice además, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿por qué se invoca a la Virgen María? ¿Por qué se le ve como una corredentora? Nosotros en Latinoamérica tenemos el error, ¿no es cierto?, de que porque nosotros le pedimos a la mamá que interceda por nosotros frente al papá, lo mismo sucede con la Virgen María, que le podemos pedir a ella que interceda por nosotros delante de Dios. Y eso es una mentira, por mucho que haya una doctrina con respecto a la Virgen María. Es una doctrina falsa. Si uno estudia todo lo que es la mariolatría, ¿ya?, se va a dar cuenta de que en el caso de la Iglesia Católica tiene puesta a la Virgen María al mismo nivel que Jesucristo y el Padre. Es decir, no es un Dios trino, sino que hay 4 divinidades. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Virgen María. La adoración a los santos. ¿Cuánta gente adora a los santos? Y la Biblia está totalmente en oposición a ello. Y nosotros muchas veces se nos saluda por San Juan, ¿no es cierto? Y uno tiene que decirle, no, sí, yo no celebro a los santos. El único que es digno de toda adoración es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él estamos adorando al Padre. Fíjense en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 10, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que esto de pagarle manda a los santos está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Fíjense que uno de los movimientos que más ha crecido en los últimos tiempos, yo no tenía idea que existía, y se llama G12. Es un movimiento que nació en Latinoamérica. Fue un sueño de un señor César Castellano y está totalmente en relación con la Iglesia de Roma y desvirtúa totalmente lo que la Biblia enseña con respecto a la salvación. No voy a entrar en detalle aquí, pero todos ustedes pueden, como se dice, googlear G12 y vean de dónde viene y qué es lo que pretende. Y es una doctrina falsa lo que se está enseñando allí. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, de ninguna manera antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cualquier movimiento cuyo líder
sea un ser humano, tiene que ser puesto en duda. Porque la Biblia dice que los hombres somos mentirosos por naturaleza. Solamente Dios es veraz. No puede tampoco ser una sana doctrina el que muchos crean algo basado en nuevas revelaciones. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que ya todo está escrito. No hay nuevas revelaciones. Quizás algunos van a profetizar en un futuro cercano, ¿no es cierto? Los 2 testigos que aparecen en el Apocalipsis. Y lo que ellos digan quizás no está todavía escrito, pero son los únicos 2 que pudieran decir algo, pero la revelación está completa. En el libro de Judas, en el capítulo del libro de Judas, los versículos 3 y 4 dicen: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, fíjense, dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos hablando de la fe. En este sentido se está hablando de la doctrina que ha sido entregada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los que niegan a Dios. Los que no creen en Dios. Hay una definición para esa palabra, ¿no es cierto? Son los ateos. Y según la Biblia dice, los que no creen en Dios han sido destinados ¿a dónde dice? A condenación. Ya lo habíamos visto en otro pasaje. Así que esta doctrina que el Señor Jesucristo impartió a sus discípulos y los discípulos al resto de los creyentes, ya se hizo por medio del Espíritu Santo y no hay más revelaciones que las que ya han sido entregadas. La doctrina dice que una vez fue entregada a los santos. Por lo tanto, que todo lo que venga después de terminarse la Escritura, todo lo que se añada a la Biblia o todo lo que se le quite a la Biblia recibe condenación por parte de Dios. Ustedes pueden buscarlo ahí en Apocalipsis 22, 18 y 19. Todo lo que se añada o todo lo que se quite a la Biblia. Ahí está, ¿no es cierto? Dice, yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿ya? No, yo recibí una nueva revelación. Si alguno añadiere a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que no podemos nosotros confiar en que algo sea sano si está apoyado en nuevas revelaciones. No hay más que descubrir. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27, dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que cualquiera que venga afirmando esa nueva revelación, miente. Esa doctrina no es una sana doctrina. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 dice,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Así que no hay nueva revelación. Y muchas de las sectas, ¿ya?, de las falsas sectas, nacen de estas nuevas revelaciones. Por ejemplo, los mormones. ¿Cómo nacen los mormones? De unas tablas que recibió el ángel José Smith de manos del ángel Moroni. Unas tablas de oro que tenían que leerse con unos anteojos especiales y que se encontraron en Estados Unidos. Y ahí nacen los mormones. Los testigos de Jehová, por sus revelaciones con respecto al fin del mundo. Los adventistas, por la profecía de la señora Elena White. El G12, que recién les mencionaba, etcétera, etcétera. La mayoría de los movimientos que presentan falsas doctrinas tienen que ver con nuevas revelaciones. Ahora, ¿cómo entender entonces lo que es la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? En primer lugar, las palabras de Cristo son sana doctrina. Como está escrito en 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí se identifica la sana doctrina con las palabras de Jesús. No hay otra lectura. Y esas palabras son las que están recogidas en los evangelios. Ahora, cualquier doctrina, dice este versículo, que contradiga las palabras de Cristo es una herejía. Es una falsa doctrina. Pero sabemos que todas las falsas doctrinas tienden a justificarse con textos de la Biblia. Por otro lado, sabemos que la Biblia, las Escrituras, son inspiradas por Dios. En 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, ¿no es cierto? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo? Si las falsas doctrinas se apoyan en versículos de la Biblia, ¿cómo podemos entender si la Biblia, dice bien claro, está inspirada por Dios? Esas palabras están inspiradas por Dios. Volvemos a lo mismo. Cualquier doctrina tiene que estar en conformidad con toda la Biblia. Hay que tomar todo el contexto y comparar la Escritura con las Escrituras. Esa es la forma de probar si una doctrina es verdadera o es falsa. Si está en contradicción con el resto de la Biblia, es falsa. Los libros apócrifos, ¿por qué no están en la Biblia? ¿Por qué no están en la Biblia que nosotros tenemos? Porque muchas enseñanzas de los textos de los libros apócrifos están en oposición a lo que dice el resto de la Biblia. Si uno tomara uno de esos libros apócrifos, podría sacar ¿ya? De lo que está escrito, de que Dios está de acuerdo con el suicidio. Y la Biblia nos muestra a nosotros que Dios no está de acuerdo con el suicidio. Por lo tanto, la sana doctrina está respaldada por Dios. Mateo 7, versículos 28 y 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad es el respaldo que Dios da a quienes predican la verdad. Los escribas, con todo lo que sabían, con todos sus ritos, Dios los muestra como el polo negativo. Y eso nos dice a nosotros que no es solo lo que uno tiene en la mente, no es solo el conocimiento de las Escrituras lo que hace que lo que nosotros estemos enseñando sea una verdadera doctrina, sino que es también el estilo de vida que nosotros llevamos. Si las palabras de un maestro no están respaldadas por una vida de entrega y de testimonio, no tendrá ninguna autoridad, ¿no es cierto?, en lo que está enseñando. Y acabará siendo menospreciado por todos. El Espíritu Santo también confirma esa sana doctrina. Muchas personas han salido de falsos grupos con un sentimiento. Ellos dicen, yo sabía que algo no estaba bien. Yo sabía que esto que estaban enseñando no correspondía. Refiriéndose al hecho de que el Espíritu estaba dando testimonio en sus vidas de que lo que estaban escuchando no era correcto. En Romanos 8:16 dice, también el Espíritu Santo les daba testimonio a su espíritu de que lo que le enseñaban no era verdad. Dios busca muchas maneras de hacer entender al ser humano cuáles son sus palabras, cuál es su voluntad y qué cosas no están dentro de aquello. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Por tanto, cuando escuches la voz de Dios, ¿cuál es el consejo? Obedécela, obedécela. Porque si es de Dios, Dios te lo está confirmando. El Espíritu Santo nos ha dado, o nos ha sido dado, como una guía para esa verdad. En Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oye y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Así que, si Dios te hace ver dónde te están engañando, la acción debe ser salir de ese lugar. Salir de ese lugar. Si te estás dando cuenta que estás siendo engañado, debes salir de ahí. Salid de en medio de ellos, dice el Señor. En Juan capítulo 7, versículo 16 al 18 dice, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, dice, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. El Señor lo dijo bien claro. Ya. Este pasaje deja bien claro de qué es lo que es la sana doctrina. La sana doctrina también siempre busca la gloria de Dios. Y eso también es importante. Cuando alguien está buscando sobresalir en algún sentido y no está atribuyendo todo para la gloria de Dios, hay que tener mucho cuidado. Los herejes son gente soberbia,
son gente ególatra. Les gusta llamar la atención sobre su propia persona, sobre sus propios logros. Por eso que inventan falsas doctrinas y cada una de ellas es más extravagante que la otra. Es necesario que nosotros recordemos también las palabras de Pablo, ¿no es cierto?, en Hechos 20, versículos 28 y 30, que dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto quiere decir que no todos los pastores llevan a las personas a Cristo, sino que muchos los arrastran tras sí mismos. Tenemos ejemplos, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo. ¿Se acuerdan del pastor bautista Jim Jones? Que llevó a toda la gente de su congregación a suicidarse. ¿Se acuerdan? En las Guyanas. Así como él, siguen habiendo gente que dice ser pastores y lo único que hacen es llevar hacia sí mismos a las personas y no las dirigen a Cristo. Pablo lo decía, lobos rapaces. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 leemos esto, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Hay mucha gente en ese tipo de movimientos, ¿ya?, que usan métodos espiritualistas para aparentar espiritualidad. Y en el fondo no es más que un artilugio de Satanás para desviar a la gente. ¿Cuántas veces se ha demostrado que aquellos que están hablando en lenguas a veces profieren cosas totalmente en contra de lo que Dios es? Usan a veces lenguajes de demonios. Pablo dice: si yo oigo a ustedes hablando en lengua, ¿de qué aproveche si no estuviera hablando, dice, con revelación, dando a conocer la palabra, con profecía, con doctrina? Él dice: yo prefiero quedarme callado con respecto a las lenguas, pero cuando estoy reunido con los demás, hablar con el entendimiento. Cuando estoy solo puedo hablar todo lo que quiera, pero cuando estoy delante de la congregación voy a entregarles algo que los edifique. Muchos falsos maestros enseñan que no se debe juzgar las enseñanzas de los demás, ni tampoco sus vidas, pero lo dice para que no se juzguen a ellos mismos, para que los dejen tranquilos seguir con sus mentiras. Jesús decía, con respecto a su doctrina, decía: guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán, dice, mayor condenación. Marcos 12, 38 al 40. Los verdaderos siervos de Dios apuntan hacia Dios y dan la gloria a Dios. La verdadera doctrina siempre es equilibrada. Muchas veces se predica amor sin verdad y se convierte el evangelio en una autoayuda. Y en otras ocasiones se predica la verdad sin amor y eso lleva al legalismo. Ambos extremos son malos. Si enfatizamos una parte de la verdad, olvidando el resto, nos convertimos en una secta. También la verdadera doctrina siempre acarrea persecución. Siempre acarrea persecución. Cuando alguien predica la sana doctrina, no recibe el aplauso del mundo. Porque va a identificar al mundo, ¿ya?, como movido por Satanás. La Biblia dice bien clara que el Dios de este mundo tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo.
Y cuando nosotros decimos eso, le afecta al mundo y rechaza la doctrina. Tampoco va a recibir el reconocimiento de los religiosos. Todo lo contrario. Quien vive y predica la sana doctrina va a ser perseguido. Marcos 11, 18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y oyeron a Cristo. Y que dice, y buscaban cómo matarle. Buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado ¿de qué? De la doctrina de Cristo. Esa es la sana doctrina. Pero el mundo no quiere escuchar la sana doctrina. Dice 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán. ¿Qué significa esto? No querrán estar expuestos. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y en Santiago 4:4 leemos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye en enemigo de Dios. Yo prefiero ser amigo de Dios, aunque reciba la persecución del mundo. Para concluir, hermanos, algunos versículos. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Afírmate de la doctrina. Porque así te salvarás tú y aquellos que te oyeren. 1 Timoteo 6, versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 11. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, que dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Según de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, no basta con conocer también la sana doctrina. Tenemos que entender que la vida cristiana no consiste solo en el conocimiento teológico que tengamos, sino que ese conocimiento se tiene que aplicar a nuestra vida diaria. Hacer de la Biblia una práctica en oración, práctica en alabanza, práctica en adoración, práctica en discipulado, práctica en evangelismo, práctica en testimonio, afirmándonos siempre en la sana doctrina. Para terminar, recordarles unos últimos versículos. En 1 Timoteo 6,
versículo 3 al 5. Creo que va a aparecer ahí. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Así que el llamado, hermanos, es a seguir la sana doctrina, seguir a la meta y llevar esa sana doctrina a quienes están siendo engañados en todas partes del mundo. No dejemos de hablarla, no dejemos de compartirla, porque solamente es a través de ella que la gente va a recibir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y la salvación que Él entrega a aquellos que, arrepintiéndose de sus pecados, le aceptan como Señor y Salvador. Les pido que inclinen su rostro, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo, damos gracias por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Le ruego, Señor, que bendiga a los que han escuchado este mensaje, que los cristianos, Señor, nos demos cuenta de la importancia de mantener esa sana doctrina, la importancia de transmitirla, la importancia de enseñarla a aquellos que están aceptando a Cristo y que realmente a través de ella podamos glorificar su nombre. Y aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, que escuchen la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hubiera alguien sin Cristo, que pueda tener el momento de entender, arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios en oración perdón por sus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos ahora a tener la ofrenda. Voy a pedir al hermano Pato que pase adelante. Y sí, hermano Rodrigo, si puedes ayudar a Pato. Le voy a pedir al hermano Víctor, nos dirijas en oración por la ofrenda. Oremos. Padre, no te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Reconocemos que todo lo que poseemos, Señor, a ti te pertenece y somos administradores de estas cosas. Así que ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos. Gracias te damos porque tú provees para nuestras necesidades y aún más que eso, Señor. Gracias porque podemos tener un lugar, porque podemos tener alimento, porque podemos tener la ropa, Señor, y también podemos tener para compartir. Y Señor, ayúdanos a que podamos tener un corazón dispuesto a dar. Te pedimos por esta ofrenda, para que pueda ser bien administrada y que también pueda ser usada para tu obra, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a entonar la alabanza, demos gracias al Señor. Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las
Pato, sí, hermano Pato. Bueno, saludando a todos los hermanos, un tremendo agrado ver la iglesia que están llegando más hermanos a congregarse y estar orando por el hermano Orco y familia, ¿ya? Y por los demás hermanos que estén pasando alguna enfermedad y alguna necesidad. Como siempre, todos los domingos estamos informando que cualquier novedad o necesidad se haga llegar a nuestro pastor y nuestro pastor bajará la información correspondiente. ¿Ya? Así que el próximo domingo, el horario, los que tenemos algún compromiso con nuestra congregación y deber estar a la hora y estar orando para que sigamos congregándonos y que vayamos avanzando. Eso sería el nombre. Amén. No se olviden que hermano Carlos, las noticias que nos ha dado hermana Virginia, está mucho mejor, digamos, los exámenes han salido bien y él dice que está sorprendido por lo bien que lo han tratado en el hospital en que se encuentra, así que sigamos orando para que esa recuperación sea pronta, ¿ya? Bien, vamos a terminar con un corito de despedida, Mansión Gloriosa, y al final nos va a despedir Pablo, por favor, tú nos despides al final de la reunión, ¿ya? Mansión Gloriosa. Nos ponemos de pie, por favor. Tengo yo en el cielo todas las maldades, nunca entrará toda tristeza, cambiará el consuelo y el dulce canto, el dolor y la paz.
acompañe, Señor, esta semana que comienza, Señor, para que estés con cada uno de nosotros, sobre todo, Padre amado, con los enfermos, Señor, que de consuelo, de paz, Señor, con las mejores médicas, Señor, a los hermanos, a los otros, Señor, que usted esté con él, con su familia, Señor, y que siga bendiciendo, Señor, que podamos poner en práctica, Padre amado, en la semana todo lo que vamos a aprender, Señor, y que usted nos acompañe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.